السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que enalteció a la gente de conocimiento. Alabado sea aquel que les hizo antorchas que iluminan en la noche más oscura. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, subhanahu wa ta'ala. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar en esta mezquita, en una de las casas de Allah, subhanahu wa ta'ala, para así seguir aprendiendo nuestra religión, para así seguir aprendiendo nuestro din, nuestro Islam. Pues ciertamente el hecho de que estemos o de que estés aprendiendo tu din, tu religión, hermano y hermana, es señal de que Allah te quiere el khair, que Allah te quiere el bien, que Allah quiere algo bueno de ti. El hecho de que estés viniendo a estas clases cada miércoles para así estudiar y aprender tu din es señal de que Allah te quiere algo bueno. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el dalil, hermano Hisham? La prueba es la siguiente, hermano y hermana. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Cuando Allah, dice el profeta en español, cuando Allah quiere el bien, el khair a su siervo, le da conocimiento en la religión. Le da conocimiento en la religión. Entonces, todo aquel que viene aquí para aprender ese conocimiento, para aprender y tener conocimiento de su religión, eso es que Allah le quiere el bien. Eso es que Allah le quiere algo bueno. Y ciertamente el conocimiento es el deleite de las almas y la alegría de los corazones. Nuestros corazones solo se tranquilizan adorando y conociendo a aquel que los creó, aquel que creó a estos corazones, y es Allah subhanahu wa ta'ala. Puedes probar todo tipo de caminos, todo tipo de placeres, que no encontrarás tranquilidad excepto conociendo a Allah subhanahu wa ta'ala, excepto adorando a tu Señor, Allah subhanahu wa ta'ala. Y ve y pregunta a aquellos que tienen mucho dinero y a aquellos que tienen muchas posesiones y han disfrutado mucho en la vida, verás y te dirán que no conocen todavía lo que es la felicidad y la paz y la tranquilidad. Cada uno de ellos tiene una enfermedad psicológica, cada uno de ellos tiene un problema diferente, excepto aquellos que dieron su tiempo y sus ocupaciones para aprender el din, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y conocer su religión. Verás que son la gente que vive más en paz y más tranquila. De hecho, dice uno de los primeros musulmanes, de los tabi'in, aquellos que estudiaron con los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. Dice en español, lo decían los primeros musulmanes, si los reyes y los hijos de los reyes supieran de la felicidad que estamos teniendo, nos azotarían por ello a fin de quitarnos esa felicidad. Porque ellos no la tienen y nosotros sí. ¿Por qué? Porque es la felicidad de conocer a Allah. Esa es la mayor felicidad, de conocer a Allah y de estar en su cercanía. Y para ello,
como siempre hacemos, hoy le toca el turno al segundo libro que estamos estudiando, que es la Risala, este bellísimo libro que escribió un sabio maliki, el Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala, un sabio de Qayrawan, de lo que se conoce ahora como Túnez. Por tanto, es un sabio de hace y que murió, como dijimos, en el año 385 de la Hijra, Ahora estamos en el año 1446. Entonces estamos estudiando un libro que se escribió hace más de 1000 años. Hace más de 1000 años. Por tanto, ese es el Islam que queremos, ese Islam puro y original. El Islam el Munazzal, como dijimos en la clase anterior. No queremos el Islam tergiversado, alterado, cambiado, etcétera, etcétera, sino que queremos ese Islam puro que reveló Allah a su profeta sallallahu alaihi wasallam. Y seguimos con la Risala. Hoy vamos a tocar un tema importante también. Seguiremos un poco hablando y recordando algunos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala y nos meteremos de lleno en un nuevo tema que es el destino, al-Qadar. Hoy hablaremos del destino de Allah, Qadarullah. Hoy hablaremos del destino, que tenemos que conocer sobre el destino, porque es parte del imán, es parte de nuestra creencia. ¿Cuál es la prueba, hermano Hisham, de que es parte del imán, de nuestra creencia, creer en el destino divino, en el destino de Allah subhanahu wa ta'ala? Por supuesto, hermano, es el famoso hadith de Jibril, cuando Jibril le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice وَمَا هُوَ الْإِيمَانِ, es decir, ¿qué es el imán? Y le dice أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وملائكته أن تؤمن بالله ورسله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Entonces le dice creer en el destino. Jibril le dice que el imán es también creer en el destino. Además de creer en Allah, en sus profetas, en los ángeles, en los libros revelados, en el día del juicio final, también es creer en el destino divino, en el qadar, en el destino divino. Hoy vamos a hablar de ese tema, bi'idhnillah. Pero antes, como siempre, unas breves preguntas sobre la clase anterior, sobre la clase que estudiamos el miércoles pasado. Y la pregunta es, ¿de qué hablamos en la clase anterior? ¿De qué hablamos en la clase anterior? ¿Alguien me dice? ¿Tfadal? Invitar a conocer el Islam a través del conocimiento y de la ciencia. MashaAllah, invitar a conocer el Islam, nos dice nuestro querido hermano Rashid, invitar a conocer el Islam. Ese es el tema de la clase que hablamos ayer. Siguiente pregunta. ¿Alguien recuerda algunas condiciones, requisitos para sí poder invitar al Islam? Para sí poder invitar al Islam. ¿Todo? Ajá. Y obviamente hacerlo de manera paulatina. Una persona que no hace salat, no puedes tú indicarle que haga otra cosa. Ahsanta, mashallah. Muy bien, hermano. ¿Cómo te llamas? Suleiman. Ahsanta, hermano Suleiman. Muy bien. El hermano Suleiman nos dice que primero, antes que cualquier cosa, para tú invitar y hacer da'wah, enseñar el Islam, tienes que tener conocimiento. Y después, otro hecho que menciona importante también, nuestro hermano Suleiman, es que tiene que ser poco a poco, paulatinamente, poco a poco, porque en el hadith que estudiamos, el profeta le dice a Mu'adh, y no hables del salat hasta que te hagan caso primero en la ilaha illallah. Y ya cuando فَإِنْهُمْ أَطَاعُكَ لِذَلِكَ, si te obedecen y dicen la ilaha illallah, recién entonces enséñales el salat. Bien. Tercera pregunta y última pregunta. Hemos dicho que es bueno hacer da'wah, invitar al Islam. Y el Islam comprende muchas cosas. El Islam tiene muchas cosas. ¿Cuál es lo primero que tenemos que invitar, enseñar del Islam? ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál es la primera cosa a la que tenemos que invitar? At-Tawhid. Ahsanta, hermano. ¿Cómo te llamas? Zuhair. Ahsanta, hermano Zuhair. Lo primero a lo que tenemos que invitar es
a la ilaha illallah, que nuestro hermano dijo el-tawhid, es decir, a que se adore únicamente a Allah. Eso es lo primero, porque sin eso de nada sirve que reces, de nada sirve que ayunes, de nada sirve que des el zakat, de nada sirve que vayas a la Meca, de nada sirve cualquier otro acto de adoración si no tienes el pilar, la base de todo que es la ilaha illallah. Dicho esto, procedemos a empezar la clase de hoy y la leo en árabe. Hoy no la voy a recitar para así ganar tiempo. La leo en árabe y acto seguido empezamos a explicar poco a poco lo que nos cuenta este gran sabio, el Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Dice, قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا. ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجر على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن تكون في ملكه ما لا يريد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو. رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. انتهى كلامه. Hasta ahí es lo que nos toca estudiar hoy bi'idhnillahi ta'ala, y vamos explicándolo en español, frase por frase, poco a poco, tal como hacen nuestros sabios del Islam, tal como hacen nuestros sabios del Islam. Y nos dice, empieza el autor y nos dice en español, nos dice sobre Allah: posee los más bellos nombres y sublimes atributos, propios de Él desde siempre, y exaltado sea de que sus atributos hayan sido creados o sus nombres inventados. Estoy en el tercer párrafo empezando por el final. En el tercer párrafo empezando por el final. Posee los más bellos nombres y sublimes atributos propios de Él desde siempre, y exaltado sea de que sus atributos hayan sido creados o sus nombres inventados. Por tanto, aquí el autor nos vuelve a recalcar y nos dice que Allah subhanahu wa ta'ala tiene nombres y atributos. El Dios que nosotros adoramos tiene nombres, no es alguien que no sepamos cómo es, sus características, sus atributos, sino que Allah nos ha informado para que le conozcamos a través de sus profetas. Y sabemos que cada uno de sus nombres o atributos no solo podemos dar, no podemos denominar a Allah subhanahu wa ta'ala con un nombre y un atributo que Él no se haya dado a sí mismo en el Corán o el profeta sallallahu alaihi wasallam a Él, Allah, en la Sunna. Es decir, no podemos, por ejemplo, llamar a Allah y decir que Allah uno de sus nombres es el inteligente. El inteligente no es un nombre que esté en el Corán ni esté en la Sunna. Allah no se ha llamado a sí mismo el inteligente, ni el profeta se ha dirigido a Allah llamándole el inteligente. Nosotros solo podemos dirigirnos a Allah tal como Él mismo quiere. Allah se ha llamado con una serie de nombres, entonces nosotros tenemos que llamarle con esos nombres, o el profeta sallallahu alaihi wasallam a Él. Lo mismo alguien puede decir que Allah se llama el médico o el arquitecto. Allah es el arquitecto porque ha creado todo el universo, entonces Allah es el arquitecto. No, Allah no se ha llamado el arquitecto, Allah se ha llamado al-Khaliq, el creador. Por tanto, cualquier nombre o atributo, característica que le queramos asignar a Allah, tiene que estar en el Corán o en la Sunna.
No podemos inventarnos nada. Tiene que estar en el Corán o en la Sunna. Por ejemplo, Allah escucha, Allah ve, Allah habla. Todo eso son atributos, características que Allah subhanahu wa ta'ala tiene y que se la damos porque Él mismo se ha descrito así, Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el primer punto. El segundo punto es que los nombres de Allah son a'lam wa awsaf. أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. Allah tiene nombres y de esos nombres hay atributos. Tiene su atributo o sus atributos. Si Allah se llama el creador, el nombre es Al-Khaliq, es el creador, entonces el atributo es crea, es decir, Allah crea. Allah se llama el Alim, el que todo lo sabe, entonces Allah, su atributo es que sabe, que Allah tiene conocimiento. Entre los nombres de Allah está Al-Basir, el que todo lo ve, entonces entre sus atributos es que ve. Entre los nombres de Allah está Al-Ghafur, el perdonador, entonces su nombre, entonces su atributo es perdón. ¿Por qué decimos esto? Y lo pusimos como ejemplo con las personas. Hay personas que se llaman Hamid. Seguramente conoceréis a algún hermano que se llama Hamid. Hamid en idioma árabe significa aquel que alaba a Allah. A lo mejor se llama Hamid, pero nunca alaba a Allah, o lo alaba muy poco, o no lo alaba. Hay gente que se llama Shakir, dijimos, que significa en árabe agradecido, o que agradece. Pero este Shakir nunca agradece a Allah subhanahu wa ta'ala, ni agradece a la gente. Hay gente que se llama Karim, que es generoso, pero este Karim no es generoso. Pero Allah si se llama Karim es porque es generoso. Allah si se llama Rahman es porque tiene Rahma. Es decir, todo nombre que tenga Allah tiene su atributo. Todo nombre tiene su atributo. El tercer punto importante sobre estos nombres y atributos de Allah es que tenemos que creer en ellos من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. En español, tenemos que creer en ellos sin من غير تحريف, sin cambiarles el significado. Sin cambiarle el significado. Si Allah dice que escucha, tú no vayas a decir, bueno, no, es que a lo mejor se refiere que controla todo, no que escucha. Porque escuchan las personas. Allah no es una persona, entonces si Allah dice que es Sami', no quiere decir que Allah escuche, significa que Allah controla todo. No, ahí estás cambiando. Si Allah dice que se ha establecido sobre su trono, Allah, Ar-Rahman al-Arsh istawa, dice Allah en el Corán, Allah está establecido sobre su trono, tú no vayas a cambiar el significado. No, establecido sobre su trono significa que lo ha dominado, que esto, lo otro. Esto es inventarse cosas sin prueba alguna. Entonces nosotros creemos en todo nombre de Allah sin cambiarle el significado, en todo atributo de Allah sin cambiarle el significado. Min ghairi tahrif, tal como dice el Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala. O min ghairi ta'til, y tampoco negamos. Hay sectas de los inicios del Islam que dice Allah sí se llama el Basir, Allah se llama el Alim, el que tiene conocimiento, pero Allah no tiene conocimiento. Hay sectas que dicen sí, Allah dice que se llama Sami'a, el que escucha, pero Él no escucha. Niegan el atributo al que hace referencia a ese nombre, niegan el significado de esos nombres o atributos de Allah. No le dan el significado a los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala y niegan sus atributos, etcétera, etcétera. Como dije, son sectas de los inicios del Islam, sectas desviadas. Y después dice, وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ. Tampoco decimos que, por ejemplo, que Allah dice que Él ha creado a Adam alayhi salam con sus dos manos. Allah ha creado a Adam con sus dos manos. ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán, le dice a Shaitán, a Iblis, le dice, مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Oh Iblis, oh Shaitán, ¿por qué no te postras ante lo que he creado con mis dos manos? Entonces Allah dice que tiene dos manos, pero no decimos que son como nuestras manos, no, nunca las hemos visto, creemos que Allah tiene, pero no sabemos cómo son acorde a su perfección y a su grandiosidad, Allah subhanahu wa ta'ala.
Aunque se parezca el nombre, sea el mismo Manu, pero es diferente. Y entre los propios seres creados ves que tienen el mismo nombre, pero son diferentes. Por ejemplo, la cabeza, un elefante tiene cabeza, una hormiga tiene cabeza, una serpiente tiene cabeza, un pájaro tiene cabeza. ¿Pero acaso son iguales esas cabezas? No. Entonces, si entre los propios seres creados la misma cosa no es igual, imagínate entonces entre el creador y el ser creado. Bain el khaliq wal makhluq. Si entre el makhluq hay diferencias, todos tienen cabeza, pero es diferente, imagínate entonces entre Allah subhanahu wa ta'ala y su creación. Allah dice que tiene 2 manos con los que creó a Adán, entonces son 2 manos acordes a él, a su perfección y a su majestuosidad. Y nos dice aquí el autor sobre sus atributos, y son propios de él desde siempre. Allah siempre ha tenido estos atributos. Allah es el creador, el khaliq, incluso antes de crear los cielos y la tierra. Allah se llamaba el creador antes de que cree los cielos y la tierra, ya se llamaba el creador. Siempre ha tenido estos atributos. Allah era Rahim y Rahman antes de crear los cielos y la tierra, desde siempre. Allah escucha, huwa as-sami' al-basir, él escucha, él ve antes de crear los cielos y la tierra, desde siempre. No es que él escucha y ve después de que ha creado a los cielos, a los ángeles, a Adam, a la gente, no. Desde siempre tiene sus nombres y tiene sus atributos. Desde siempre. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, y eso no lo ha inventado. Es decir, no han sido creados esos nombres, ni se lo ha inventado la gente para atribuírselo a Allah, sino que Allah mismo se ha descrito así. Después dice el autor, y Allah habló con su palabra a Moisés. Allah habló a Moisés. Dice Allah en el Corán, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Estoy en el segundo párrafo, empezando desde el final. Y habló con su palabra a Moisés. Es decir, Allah habló con Moisés. Habló de verdad directamente con él. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا en español. Y Allah habló a Moisés directamente, sin intermediarios. No es que alguien estaba traduciendo ni nada, sino que Allah habló a Moisés y Moisés escuchó a Allah subhanahu wa ta'ala lo que dijo. Dice Allah en otra ley en el Corán, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال تبت إليك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. En español dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, y cuando Moisés vino al encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala y Allah le habló, le dijo Moisés a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah empezó a hablar a Moisés, y Moisés, de lo feliz que estaba escuchando la voz de Allah, porque Allah cuando habla también es una voz, cuando Moisés empezó a escuchar la voz de Allah se puso feliz y le dijo a Allah, Rabbi erini andur ilayk, oh Allah, déjame verte, oh Allah, déjame verte. Moisés le dice a Allah, oh Allah, déjame verte. Es decir, quería más, no solo escuchar la voz de Allah, cómo hablaba Allah, sino quería verlo directamente. Y Allah le responde, lan tarani, en esta vida no me vas a ver, en esta vida, porque Allah nos ha creado de una forma que no tenemos la capacidad ni la fuerza de poder ver a Allah subhanahu wa ta'ala. Y le dice a Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ. Y dice, pero mira a esa montaña de ahí, yo me mostraré ante ella, ante la montaña, y si la montaña sigue en pie, me verás tú también, oh Moisés. Dice la ley, فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Pero Allah, cuando se mostró a la montaña cayó fulminada y se volvió arena plana, como el suelo. Toda una montaña se volvió plana. Y Moisés se desmayó Moisés. Antes se desmayó, y cuando recuperó la conciencia dijo,
Subhanak, tubtu ilayk, yani glorificado seas, oh Allah, me arrepiento ante ti de haberte pedido verte, y yo soy de los primeros que creen de Benu Israel. Y yo soy los primeros que creen de Benu Israel. Es decir, Moisés quería verle. Por tanto, ¿por qué el autor menciona este tema de que Allah habló a Moisés? Para nosotros creer como musulmanes que Allah habla también. Allah habla y se escucha su voz también, a diferencia de otros, pero ¿acaso es como nosotros? No sabemos cómo, pero nosotros creemos que Allah habla y que se le escucha su voz, Dice, Allah habló con su palabra a Moisés, palabra que es atributo de su esencia y no una de sus criaturas. Es decir, la palabra de Allah es un atributo de Él, es una característica de Él. No es que Allah ha creado su palabra. ¿Por qué dice esto el autor? Porque hay sectas que creen que cuando Allah habló a Moisés, te dicen, no, Allah no le habló, no significa que habló Allah, le dan otro significado. Dicen, lo que hizo Allah es crear en Moisés lo que le quería decir Allah. Ya Moisés entendió lo que Allah le quería decir, y eso está lejos de lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, sino que el Corán es claro y nos dice que Allah subhanahu wa ta'ala habló a Moisés. Y nosotros cuanto más conozcamos esto de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, más le tenemos presente, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. En español dice Allah, y sabed y aprended y tened conocimiento que Allah sabe lo que hay en vuestros corazones. Así pues, temedle o estad precavidos. Por tanto, Allah nos incita a saber sobre sus atributos. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ. Y saber, tener conocimiento que Allah sabe lo que hay en vuestros corazones. Por tanto, el aprender sobre Allah, sobre los atributos de Allah, hace que le conozcamos más, y si le conocemos más, le amamos más. Por eso los sabios, la gente de conocimiento, son los que más temen a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah en el Corán, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Ciertamente los que más temen a Allah de entre toda la gente son los sabios. ¿Por qué? Porque lo conocen a Allah subhanahu wa ta'ala a través de sus nombres y a través de sus atributos. Y nos dice después el autor, y se mostró Allah a la montaña y ésta se convirtió en polvo debido a su gloria, tal como os dije ahora mismo. Y después dice, y el Corán es la palabra de Allah, no ha sido creada, por lo que nunca se extinguirá ni acabará. El Corán también creemos, el Corán no es algo que Allah ha creado. El Corán laysa makhluqan min makhluqatillah. El Corán no es algo que Allah ha creado. Ha creado este libro, el Corán, y se lo ha enviado al profeta. No, el Corán es la palabra de Allah, es el habla de Allah. Allah habló a Jibril diciéndole este Corán. Jibril lo memorizó y se lo fue enseñando, revelando al profeta sallallahu alaihi wasallam poco a poco a lo largo de 23 años. Por tanto, el Corán es la palabra de Allah. El la Torah que Allah reveló a Moisés, es la palabra de Allah. El Injil que Allah reveló a Jesús, a Isa alayhi salam, es la palabra de Allah. Todos esos libros son la palabra de Allah. Los que reveló a sus profetas son la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Después sufrieron cambios y alteraciones, excepto el Corán, que Allah mantuvo intacto, porque ya no vendrá ningún profeta después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y este libro es el que seguirá con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Por eso Allah ha querido proteger y cuidar este libro de que no se altere, que nadie cambie nada de él, del Corán, porque este libro es el que va a seguir hasta el final del tiempo. En los libros anteriores Allah no quiso protegerlos porque iba a venir otro libro que actualizaría el anterior, pero como el Corán es el último, entonces no habría que protegerlo de cualquier
alteración, tergiversación, cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso nosotros creemos que el Corán es la palabra de Allah. La palabra de Allah, y dice, y nunca se acaba. Es decir, la palabra de Allah, Allah es el perfecto, es ilimitado, nunca se acaba su palabra. ¿Cuál es el delil? Dice Allah subhanahu wa ta'ala en una ley que muchos de vosotros conocéis, que está en Surat al-Kahf. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dice Allah en el Corán, قل لو كان البحر مدادا. Diles, oh profeta Muhammad, a la gente, si el mar fuera tinta para escribir la palabra de Allah, se acabaría antes el mar, antes que la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, aunque trajésemos otro mar de tinta. Por tanto, Allah es ilimitado, su palabra nunca se acaba. Allah subhanahu wa ta'ala es el perfecto, por eso le adoramos a él, a Allah subhanahu wa ta'ala. Y ahora viene el tema que dijimos que vamos a tocar hoy, y es el destino, el qadar. Dice el autor, y creer en el decreto divino, es decir, es parte de la creencia del musulmán. Este es el último párrafo. Y creer en el destino, en el decreto divino, ya sea agradable o desagradable, ya sea agradable o desagradable. Dice el ángel, el profeta sallallahu alaihi wasallam a Jibril, وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ. Tanto lo dulce como lo amargo. Es creer en el destino divino, el destino de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, el creer en el destino, en el qadar, es parte del imán, es parte de la creencia del musulmán, es parte de la creencia del musulmán creer en el destino divino. El autor empezó diciendo que hay que creer en Allah, que el único que merece ser adorado es Allah, que tiene nombres, que tiene atributos, y ahora toca el turno de que hay otra cosa que hay que creer sobre Allah, que es que creer en el destino divino. Es decir, que Allah tiene el conocimiento de todo lo que ocurrirá. De todo lo que ocurrirá en este universo hasta el fin del mundo, Allah lo sabe con antelación. Antes de crear los cielos y la tierra, Allah ya sabía todo lo que va a ocurrir en este universo, y lo escribió en la tabla protegida, en el Lawh al-Mahfuz. Allah lo escribió ahí. Entonces, la creencia, tú para tener tu creencia correcta en el imán bil qadar, en la creencia en el destino divino, para tú tener la creencia correcta, tienes que creer 4 cosas. Y son importantes. 4 cosas son lo que se conoce como maratibul qadar, es decir, los niveles de la creencia en el destino divino. Creemos 4 cosas sobre el destino divino. Es parte de nuestra creencia del musulmán. Primero, el ilm. Anna Allah alima kulla shay. Que Allah tiene conocimiento de todas las cosas antes de que ocurran. Allah tiene conocimiento previo de todo el universo, de todo lo que va a ocurrir en este universo. Allah ya lo sabía. Y en base a eso viene el segundo punto. Allah lo escribió. وَأَنَّ اللَّهَ كَتَبَ ذَلِكَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ. Este es el segundo pilar, o el segundo punto importante. Creer que Allah escribió todo eso que sabe con antelación que va a ocurrir. Allah lo escribió en la tabla protegida, en el Lawh al-Mahfuz. Allah lo escribió ahí, todo lo que va a ocurrir. Es más, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que Allah, cuando creó al cálamo, le dijo Allah al cálamo, uktub, escribe. Y le dijo el cálamo, ¿y qué voy a escribir? Oh Allah, le dijo Allah subhanahu wa ta'ala al cálamo, al qalam, le dijo, escribe todo lo que ocurrirá hasta el día del juicio. Y el cálamo empezó a escribir todo lo que ocurrirá hasta el día del juicio, hasta que Allah nos resucite para juzgarnos, Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, todo eso está registrado en esa tabla protegida en el Lawh al-Mahfuz. Tal como os dije varias veces, está escrito. Si pudiéramos ver ahora lo que hay escrito en esa tabla, verás que hoy miércoles está escrito en esa tabla que Suleimán se sentará en ese sitio y no en otro, que Zuhair se sentará ahí y no en otro, que el hermano Rashid se sentará
en ese lado de la mezquita y no en otro. Que el hermano que tengo enfrente se sentará ahí apoyado contra el pilar y no en otro sitio. Todo eso es cualquier detalle. Dicen los sabios, incluso si te rascas, también está escrito en la tabla protegida. Todo está escrito. Primero, creemos que Allah conoce todo y con antelación. Segundo, que lo escribió en la tabla protegida. Tercero, ونؤمن بمشيئة الله أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله. Creemos también en la voluntad de Allah, que solo ocurre lo que Allah quiere que ocurra. Nada se le sale de las manos. Solo ocurre lo que Allah quiere que ocurra, porque Él es el que manda en este mundo. Él es el que domina y controla este mundo. Y todo lo que ocurre es porque Allah quiere que ocurra, porque Él ha dado el permiso. No significa que Allah ame o está de acuerdo que ocurra. Puede que ocurran cosas y Allah no está en desacuerdo. Allah le disgustan esas cosas. Y hay otras cosas que ocurren y Allah ama que ocurran esas cosas. Pero Allah le ha dado libertad a los seres humanos para que obren, y en base a eso Allah les juzgará. Y después de terminar estos cuatro puntos, mencionaremos por qué es importante creer en este tema del destino divino. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué aprendemos, hermano Hisham, creyendo en esto del Qadar? ¿Cuál es el fruto, la lección que aprendemos en nuestra vida diaria creyendo en el Qadar y el Qadar? Y el cuarto punto relacionado a la creencia en el destino divino es creer أن الله خالق كل شيء. Es decir, que Allah, en base a ese conocimiento que tiene y en base a que lo escribió en el Lawh al-Mahfuz y en base a que todo ocurre porque Él quiere, con su permiso, con su voluntad, entonces Allah es el que crea esa acción. Allah crea esas acciones porque Él es el creador de todo. Dice Allah en el Corán: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Y Allah os creó y también creó vuestras acciones. Por tanto, estos son los 4 pilares de la creencia en el destino divino. Creer que Allah tiene el conocimiento previo de todo lo que va a pasar. Segundo, que Allah escribió eso en la tabla protegida. Tercero, que no ocurre nada en este mundo excepto con la voluntad de Allah, porque Allah quiere. Y cuarto, que Allah creó todas esas acciones que ocurren en este universo. ¿Alguien me puede repetir estos 4 puntos de la creencia en el Imán bil Qadar? ¿Cuál es lo primero que tenemos que creer sobre el destino divino? ¿Alguien me dice cuál es lo primero? Ahsanta, hermano. Primero, creer que Allah sabe todo lo que va a pasar previamente. Segundo, que Allah lo ha escrito, todo eso que conoce lo ha escrito en la tabla protegida. Tercero, ¿alguien me dice? ¿Todo? Ha creado todas las acciones de los hombres. Ahsanta, hermano. Y cuarto, sí, no pasa nada, lo ha mencionado. Cuarto, ahsanta, muy bien, hermano. Es decir, que todo lo que ocurre es porque Allah lo permite con su voluntad. Primero, Allah tiene conocimiento de todo. Segundo, lo ha escrito en la tabla protegida. Tercero, todo lo que ocurre es porque Allah permite que ocurra, tiene la voluntad de que ocurra. Y cuarto, Allah ha creado todo lo que ocurre en este mundo, todo lo que hay en este universo. Allah subhanahu wa ta'ala es el que lo ha creado. ¿Cuál es el fruto? Al-thamara. ¿Por qué es importante conocer esto? Dicen los sabios, porque cuanto más tú conozcas esto, tengas más imán en este punto, en estos puntos que hemos mencionado, más tendrás paciencia cuando te pasen desgracias en la vida. Más paciencia tendrás cuando te pasen algo que no te gusta, algo desagradable.
Porque dice el profeta, وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Creer en el destino, tanto lo bueno como lo malo, tanto lo agradable como lo desagradable. Por ejemplo, suspendes un examen, es algo desagradable, has hecho un examen, lo has suspendido. Entonces crees que Allah subhanahu wa ta'ala es el que ha permitido eso que ocurra, y se tranquiliza tu corazón y se vuelve paciente. Porque ser paciente, as-sabr, ser paciente ante lo desagradable que te ocurra, es obligatorio en el Islam. No es que se te recomienda ser paciente. Por ejemplo, se te muere un ser querido, un hijo, una madre, un padre, tu mujer, tu marido, un amigo muy querido por ti. Esto es algo desagradable, es algo duro, triste, pero quien tiene el imán bil qadar, Allah dice que Allah ya lo tenía, ya tenía conocimiento de que eso va a ocurrir en esta fecha, y Allah ha permitido que ocurra, y estaba en el Lawh al-Mahfuz, y Allah ha creado eso, es decir, se ha muerto efectivamente. Entonces eso te lleva a tranquilizarte y a afrontarlo con paciencia, con sabr. Es obligatorio. ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas, hay musulmanes, que cuando se les muere, por ejemplo, un ser querido, empiezan como a echarle en cara a Allah: ¿por qué te has llevado a mi hijo? Empiezan a Allah: ¿y por qué a mí? Allah solo a mí. Y esto no es ser paciente, esto es un pecado grave en el Islam. El no aceptar con paciencia el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso decimos que cuanto más tú conoces, tienes el imán bil qadar, en el destino de que Allah subhanahu wa ta'ala es el que ha decretado todo, te tranquilizas y lo vives con paciencia, sabr. Esto es lo obligatorio, lo mínimo es ser paciente. Y hay una cosa que es recomendable, es un nivel superior, es mucho mejor si actúas así, que es, dicen los sabios, que afrontes eso, que te ha pasado esa desgracia, con ar-rida, es decir, estar satisfecho, complacido. No solo que eres paciente, te aguantas, eres paciente, si lloras no pasa nada, por llorar, por derramar lágrimas no pasa nada. El profeta sallallahu alaihi wasallam se le murió su hijo y empezó a llorar también, pero solo con lágrimas, con los ojos. No empezó a gritar, sollozar ahí levantando la voz y tal. Eso sí es incorrecto y no está permitido en el Islam. Pero llorar con los ojos, eso es rahma, eso es misericordia, eso está bien, eso es paciencia, eso es rahma, eso es misericordia. Hablamos de quienes empiezan a insultar, a tirarse de los pelos, a rasgarse la vestimenta, la ropa. Eso no es paciencia, eso no está siendo paciencia. Entonces el segundo nivel, el nivel superior, no solo que es paciente, es que está satisfecho. Dice alhamdulillah, le ha pasado una desgracia, llega un día de buena mañana, va a su local, tiene una tienda y encuentra que le han robado todo, no han dejado nada, solo están las estanterías, todo se lo han llevado. Lo obligatorio en esa situación es ser paciente, eso es lo mínimo, paciente. Pero lo mejor es estar satisfecho, alhamdulillah. Por eso es un nivel muy elevado. Esto solo lo alcanzan aquellos que tienen mucho imán en esto, en el qadar, en creer que Allah subhanahu wa ta'ala es el que ha decretado todo. Y Allah, cuando decreta una desgracia, no pienses que es porque te quiere algo malo, es porque hay una hikma detrás de eso, es porque hay algo bueno que va a venir. No necesariamente tiene que venir al día siguiente, o dentro de un mes, o dentro de un año. Allah sabe más cuándo va a venir, pero hay algo bueno en eso. Hay algo bueno en eso. Hermano Hisham, pero es que, ¿cómo puedo yo diferenciar entre cuando una cosa es un castigo de Allah? Me ha ocurrido una desgracia, pero es porque Allah me está castigando. Y cuando una cosa es que Allah me está probando para llevarme a algo mejor, para darme algo mejor. ¿Cómo yo sé diferenciar? En árabe, ما الفرق بين العقوبة والابتلاء. ما الفرق بين العقوبة والابتلاء. ¿Cuál es la diferencia, hermano Hisham, para yo saber que Allah me está castigando y me ha enviado esa desgracia? O yo saber que no, que lo que Allah me está probando para así darme algo mejor. Dicen nuestros sabios,
que Allah bendiga a los vivos y dé misericordia a los muertos de ellos, dice, si después de que te ocurre esa cosa, tú te alejas más de Allah, eso es un castigo. Y si después de que te ocurre esa desgracia, tú vuelves más a Allah, te acercas más a Allah, entonces eso es una prueba y te quiere traer algo bueno. Facilísimo. Te ocurre una cosa desagradable. Si eso te hace alejarte más de Allah, dejas de rezar, ya no vas a la mezquita, ya no lees el Corán, ya tratas mal a tu mujer, o ella a su marido, es decir, te alejas más de Allah, eso entonces es un castigo. En cambio, si después de que te ocurre esa desgracia, la aceptas con paciencia, haces más dua, vuelves más a Allah, haces tawbah, te arrepientes, entonces eso, Allah es un ibtilá, es una prueba porque Allah te quiere llevar a algo mejor. Allah te quiere llevar a algo mejor. Por tanto, ante las desgracias, lo mínimo, lo obligatorio es ser paciente. Y lo recomendable, lo mejor es estar satisfecho. Ar-rida, estar complacido. Ar-rida. Y una vez, 3 grandísimos sabios de la antigüedad, grandísimos sabios, de los sabios más piadosos, se juntaron 3. Uno llamado Sufyan Thawri, que murió en el año 161, y son de la misma época. Otro es Yusuf ibn Asbat, y el tercero es Uhayb ibn al-Wird. Se juntaron estos 3, Sufyan Thawri, o Yusuf ibn al-Asbat, o Uhayb ibn al-Wird, y empezaron a tocar un tema. Se hicieron la siguiente pregunta, y a ver qué responderíais vosotros, hermanos y hermanas. Lanzaron la siguiente pregunta. Fijaos de qué hablaban los primeros musulmanes. ¿Qué es mejor? ¿Preferir que te llegue la muerte para así encontrarte con Allah? ¿O preferir seguir con vida para así adorar más a Allah? ¿Qué es mejor? ¿Preferir que te llegue la muerte para así encontrarte con Allah? Porque lo amas, lo echas de menos, Allah, tienes mucho amor por Allah y quieres encontrarte con Él. O en cambio quieres seguir con vida, viviendo muchos años, para así seguir adorando a Allah y haciendo amal salih. Se hicieron, fijaos, qué pregunta tan importante. Dijo Sufyan Thawri, este grandísimo sabio del hadith, piadoso, bueno con sus vecinos, con su sociedad, con su mujer, con sus hijos, un grandísimo sabio. Dijo, yo prefiero encontrarme con Allah. Yo lo que prefiero es encontrarme con Allah, porque eso es lo mayor. Porque Allah dice que a quien ama encontrarse con Allah, Allah también ama encontrarse con Él. Ahsant. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Le dicen, ¿y tú, Yusuf ibn al-Asbat? Dice él, responde, no, yo quiero seguir con vida, vivir muchos años, porque eso significa que voy a hacer más hajj, voy a rezar más, voy a hacer más ramadán, voy a tener más hasanat, y eso me hace feliz adorar más a Allah. Si me muero ya está, no puedo adorar yo a Allah. Yo quiero seguir adorándolo. Y eso me enaltece más ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y le dijeron, ¿y tú, Uhayb? El tercero, Uhayb, le dijo, أنا لا أختار شيئا أحب ذلك إلى الله هو الذي أحبه. Allahu Akbar. Y se levantó Sufyan y le besó en la frente, le dio un beso en la frente y le dijo, ruhaniyatun wa rabbil Kaaba. Esto sí es tener el corazón lleno de imán, juro por el Señor de la Kaaba. Le dijo, yo no elijo ni esto ni lo otro. Yo lo que Allah quiere, eso es lo que yo quiero. Lo que Allah quiere, esto es ar-rida, esto es estar complacido, estar satisfecho. Lo que Él me elige a mí, eso es lo que a mí me satisface.
Eso es lo que a mí me llena, lo que Él quiere. Fijaos qué nivel más alto habían alcanzado estos sabios. Esto es parte del imán, del qadar. Por eso rida, ¿qué es el rida? Estar satisfecho. أن تختار ما اختاره الله لك. El rida es elegir lo que Allah te ha elegido para ti. Eso es el rida. Allah ha elegido que me roben la tienda, alhamdulillah. Allah ha elegido que ya está, que mi madre ya se va a morir, alhamdulillah. Es el rida. Por eso esto solo lo alcanzan los que están muy cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nos haga de la gente de rida. Que Allah nos haga de los que están complacidos con Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, hablando más sobre esto, dice el autor, y no hay palabra o acto de sus siervos sin que lo haya decretado y conocido previamente. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ¿Acaso no lo va a saber quien todo lo creó? ¿Acaso no va a saberlo quien todo lo creó? Y Él es el sutil, el bien, el que está informado de todo. Porque quien crea tiene conocimiento de todo. Una vez, un profesor que negaba a Allah, que no creía en Allah, y estaba con unos alumnos. Y entre esos alumnos había uno que era creyente, que era musulmán. Y les quiso como burlándose, dice, yo también creo, vosotros decís que Dios es el que ha creado todo, pues yo voy a demostraros que yo también creo, yo también voy a crear algo. Entonces trajo un trozo de carne, que ya llevaba muchos días podrido, y lo dejó en un vaso, puso ese trozo de carne en un vaso, y lo cerró. Y pasaron unos días y ya empezaron a salir gusanos. Se empezó a llenar de gusanos. Y el profesor les dice a sus alumnos, mirad, ¿ves? Antes era carne, ahora hay gusanos. Yo soy el que lo ha creado. Y este alumno inteligente, que tenía el imán billah, que tenía la creencia en Allah firme en su corazón, recordó esta ley. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ. ¿Acaso no lo va a saber quién lo ha creado? Dice él pensando, quien crea sabe todo de su creación. Quien ha creado algo sabe todo de su creación. Y levantó la mano y le dijo, profesor, te quiero hacer una pregunta. Bien, tú dices que has creado eso. Ahora hay muchos gusanos. Dame ese vaso. Cogió ese vaso, lo tapó el alumno y le dijo, profe, quiero que me digas cuántos gusanos hay aquí. Primero, porque tú tienes que saber cuántos son machos y cuántos son hembras. ¿Cuánto va a vivir cada uno de ese gusano? ¿Cuándo va a morir cada gusano? Y se quedó perplejo. Porque el que sabe, el que ha creado, tiene conocimiento de todo. Por eso nosotros decimos que Allah subhanahu wa ta'ala, si nos ha creado, sabe cuántos hay hombres, cuántos son mujeres, cuántos son niños, cuántos son ancianos, cuánto va a vivir cada uno de nosotros. Allah escribió todo eso, hemos dicho, en la tabla protegida, 50.000 años antes de crear los cielos y la tierra. Ya estaba escrito todo eso. ¿Cuánto vamos a vivir cada uno de nosotros? Por eso dice esta ley, ¿acaso no lo va a saber quien lo ha creado, quien todo lo ha creado? Dice después el autor, extravía a quien Él quiere por su justicia y guía a quien Él quiere por su generosidad. Cada uno ha sido guiado a lo que Él conocía y decretó previamente, ya sea felicidad o desgracia. Entonces Allah es el quien guía y quien extravía. Y aquí hay un punto importante, también es un fruto que aprendemos de esto, de saber que Allah es el que guía y el que extravía. Cuando decimos que Allah guía, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el hadith Qudsi, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, قال Allah, كلكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. En español dice Allah en el hadith Qudsi, se puede decir hadith Qudsi o se puede decir hadith Qudusi. De las dos formas es válido. Así lo aprendimos en la facultad de hadith. Se dice hadith Qudsi o se dice hadith Qudusi. Qudsi o Qudusi. Entonces, en este hadith, Allah dice, todos, oh siervos míos, todos estáis en el desvío.
excepto quien yo he guiado. Así pues, pedidme la guía y os guiaré. Pedidme la guía y os guiaré. Y ahora explicaremos qué quiere decir esto. Por tanto, ¿cómo debemos entender que Allah es el que guía a quien Él quiere y extravía a quien Él quiere? Dicen nuestros sabios, Allah guía a quien se esfuerza por buscar la guía y abandona a quien no quiere saber nada. Allah lo abandona. Si Allah te abandona, entonces te deja a tu merced, a tu ego, y te pierdes, te extravías. Entonces, Allah no es que elige, bueno, yo quiero que este se guíe, venga, tú quiero que esto se desvíe, vete para allá. No es así. Allah, quien ve que se esfuerza en buscar la guía, Allah lo acaba guiando. Por eso dice, fastahduni ahdikum. Pedidme la guía y yo os guiaré. Es decir, buscadme. Por eso dice otro hadith, Qudsi o Qudusi, como os dije. Hay otro hadith, وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, y quien venga hacia mí andando, yo voy a él corriendo. Es decir, Allah te dice, haz el sabab, haz la causa de que quieras la guía y yo te acabaré guiando. Pero quien me da la espalda, quien no quiere saber nada de mí, Allah lo abandona y lo deja en el extravío. No es que Allah es el que ha sido injusto con él. Allah no ha sido injusto con él. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ. Y Allah no fue injusto con ellos. Ellos mismos fueron injustos consigo mismos. Y el fruto que aprendemos de esto, si Allah es el que guía y Allah es el que abandona a sus siervos que no quieren saber nada de Él, entonces el fruto que aprendemos es lo que hacía el profeta, es estar pidiéndole a Allah siempre que nos guíe. Hay que demostrarle a Allah que queremos ser guiados, que queremos estar en el camino correcto. El musulmán no se siente, bueno, ya está, yo estoy bien en el camino recto, ya está. No, tienes que pedírselo a Allah para que te siga dando conocimiento, para que conozcas más el camino recto. Y si ya lo conoces, para que te mantenga en ese camino y no te desvíes. Por eso decimos siempre en Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Siempre que rezamos decimos, oh Allah, guíanos al camino recto, siempre. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice una de sus esposas, Salama, de los dua que más hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam es, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh aquel que cambia los corazones, los altera, afirma mi corazón sobre tu religión. Haz que me mantenga siempre en este camino. Porque hay muchos que te pueden desviar. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam una vez a sus compañeros les trazó una línea recta, en el suelo, una línea recta, y después a derecha e izquierda de esa línea empezó a trazar otras líneas más cortas, a la derecha e izquierda de esa línea. Y dice, este es el camino que lleva Allah subhanahu wa ta'ala, ese es el camino recto, pero a derecha e izquierda hay subul. Y al frente de cada camino hay un shaitán, ya sea de los ins o de los jinn. Hay un demonio, ya sea humano o de los genios, que intenta desviarte. Por eso siempre hay que pedirle a Allah eso, la guía. Dice Allah, Kullukum dhal illa man hadaytuh, fastahduni ahdikum. Todos estáis en el desvío, ya ibadi, excepto quienes yo he guiado. Así pues, pedidme la guía. Fastahduni, Allah nos dice que le pidamos que nos guíe. Por eso el profeta decía siempre, y él era el profeta, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Y pedía también el profeta que no se le desvíe del camino recto. No solo pedía la guía, también pedía que no me desvíe hacia Allah a otros caminos. Por eso, por ejemplo, hay otro dhikr, otro dua muy bonito, que sería bueno que lo memoricemos, que el profeta sallallahu alaihi wasallam solía decir también mucho, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alayka tawakkaltu, wa ilayka anabtu, wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa ant, an tudillani. Subráyalo, an tudillani, anta al-hayyu alladhi la yamut, wal jinnu wal insu yamutun. Allah le dice, Allahumma laka aslamtu, oh Allah, a ti me he sometido y en ti creo. Laka aslamtu, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu alayka, en ti confío, wa bika tawakkaltu alayka wa ilayka anabtu, y a ti me arrepiento.
y siempre te pongo a ti ante una discusión o algo, yo estoy con la parte que está más cerca de ti, ya Allah. En cualquier debate, discusión, diferencia. Y después dice, todo esto yo creo en ti, confío en ti, me someto a ti, ya Allah. Estoy de tu parte, ya Allah. Todo esto dice, Allahumma inni a'udhu bi'izzatika. Oh Allah, me refugio en tu grandiosidad. La ilaha illallah. Que solo el único que merece ser adorado eres tú. Que me desvíes. Todo esto, oh Allah, no me desvíes. El profeta sallallahu alaihi wasallam, no me desvíes. Porque Allah es el que guía y el que abandona a sus siervos. Y hemos dicho que quien muestra que quiere ser guiado, Allah lo guía. Y quien le da la espalda a Allah, Allah lo abandona también. Y dice después, Anta al-hayyu alladhi la yamut, tú eres el viviente, el que nunca muere. O el insu o el jinnu yamutun. Y los seres humanos y los jinn se mueren. Si alguien alguna vez preguntaba, ¿los demonios se mueren? ¿El jinn se mueren? ¿Los shayatín se mueren? Sí, se mueren. ¿Cuál es la prueba? Este dua. Porque dice el profeta al final, o el insu, el jinnu yamutun. Y los humanos y los demonios, el jinn, los genios, se mueren. Dice al final, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, y es demasiado elevado, ta'ala Allah, como para que ocurra en su reino lo que Él no quiere. O que alguien pueda prescindir de Él, o que haya otro creador que no sea Él. El Señor de todos los siervos, de sus acciones, decreta sus movimientos y la duración de sus vidas. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala es el que controla todo, sabe cuándo morirá cada uno, y la lección que aprendemos de todo esto es el iman bil qadar. Y el fruto thamara es el creer, la paciencia, as-sabr, ala aqdarillahi al-mu'lima, afrontar esas desgracias, eso que ocurre con paciencia ante Allah. Y por eso todas las desgracias que pasan hoy en día en el mundo a los musulmanes y demás, el musulmán que cree en el qadar sabe que hay una hikma detrás de eso. Sabe que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha escrito y que vendrán tiempos mejores, porque Allah, aquel que veía cuando Bilal le maltrataban en la Meca al compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo arrastraban desnudo contra las arenas calientes del desierto o le ponían una roca encima de su cuerpo, Allah lo veía, Allah veía todo eso y lo dejó así porque trajo después al-Nasr, algo bueno. Después vino el auxilio de Allah subhanahu wa ta'ala, pero Allah nos prueba para ver qué tan pacientes somos, as-sabr, porque esto es parte del qada o el qadar. Le pedimos a Allah que nos dé paciencia y nos haga tener más iman a Él, y sobre todo al-rida, sobre todo el estar satisfecho y complacido con todo lo que Allah nos ha decretado. Que Allah os bendiga. Nos vemos el próximo miércoles bi'idhnillah con más clases. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.